ayer en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó nuevamente al Instituto Nacional Electoral. Reiteró que en las conferencias matutinas él solo ejerce su libertad de expresión y eso está por encima de cualquier reglamento. Aseguró que existe una campaña en contra de su administración orquestada por partidos de oposición, medios de comunicación y autoridades electorales para callarlo y evitar que se difundan sus logros de gobierno. Si no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor. Es un retroceso. No, imagínense que sería un golpe de estado técnico. Al terminar su conferencia matutina, López Obrador fue vacunado. Recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. La teniente Melina Vega de la Sedena fue la encargada de aplicarle la inmunización. Pese a que hace unas semanas López Obrador indicó que no diría a dónde acudiría a vacunarse para no hacer un espectáculo, explicó que decidió hacerlo en la conferencia matutina para generar confianza en los adultos mayores a quienes envió este mensaje. ¿Puede presentar? Muy tranquilo. Cabeza fría, corazón caliente. Ok. Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo. Para empezar, no duele la vacuna. Y hablando de vacunas, ayer comenzó el plan de vacunación para el personal educativo. En el día se aplicaron 53.516 inmunizaciones de la vacuna de CanSino, que solo requiere una sola dosis. Los maestros de escuelas públicas y privadas que recibieron la vacuna fueron de los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Como era de esperarse, en algunos lugares se reportaron largas filas y problemas de organización por ser el primer día. Pese a ello, algunos maestros se mostraron muy contentos. Yo la verdad, yo lo que quiero es regresar a la escuela. Entonces, sí, el primer paso es estar vacunado, ¿no? Ya lo demás, pues ya depende de las autoridades, pero el primer paso, yo recomiendo a mis compañeros maestros, vénganse a poner la vacuna. Y saludo también a mi compañera Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días, encantada de saludarlos a todos. Espero que tengan un excelente miércoles, mitad de semana ya. Y tenemos mucha información, Paco, el día de hoy. Más sobre el tema de la liberación de Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, pese a que alcanzó un acuerdo con Petróleos Mexicanos, con Pemex, para reparar o resarcir el daño de los 216 millones de dólares, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas bancarias del empresario van a continuar bloqueadas. Esto se debe a que se trata de un procedimiento administrativo que es ajeno totalmente a la causa penal, pues, de agronitrogenados. Asimismo, la UIF aseguró que el monto de las cuentas bloqueadas de Ancira no es suficiente para reparar los 216 millones de dólares acordados. La muerte de un perrito callejero llamado Rodolfo, ocurrida en la ciudad de Los Mochis, ha causado una gran indignación. Cientos de personas piden justicia ya que el animal fue asesinado a machetazos, esto en el fraccionamiento Centros. Al regresar de la pausa le vamos a presentar la historia completa que ha generado opiniones encontradas. ¿Por qué? Porque al parecer el animalito, el perrito, hubiera sido agresivo con la novia del asesino. De esto vamos a platicar regresando del corte, no se vaya, esto es Imagen Noticias. Amigos, no veo que llegue la ayuda. La explosión fue hace más o menos como 20-25 minutos. Aquí estamos. Al parecer fue una tubería de gas de Pemex. No, está esto, Una doble emergencia se registró en los complejos petroquímicos Morelos y Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Cientos de trabajadores de ambos lugares tuvieron que ser desalojados, aunque no hubo lesionados. Al parecer, en el complejo Morelos hubo al menos 2 explosiones debido a fallas en los turbogeneradores de energía de la planta de óxido de etileno, mientras que en Pajaritos una explosión se registró en una línea de gas natural de alta presión en la planta de sales del Istmo. Personal contra incendios de Pemex atendió la emergencia.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo pidió un informe a Pemex tras el derrame de combustóleo registrado el pasado lunes en el río Tula y en la presa Endó. De igual forma, la Semarnat solicitó a la gerencia de la refinería Miguel Hidalgo un reporte que contenga el volumen de combustible derramado, las acciones de urgente aplicación para detener el derrame, su contención, recuperación, limpieza y saneamiento de las áreas afectadas. Ahí mismo en Hidalgo fue desplegado un helicóptero para combatir el fuerte incendio forestal registrado desde hace 9 días en los municipios de Cardonal, Nicolás, Flores y Tlahuelilpa. También se han realizado varios sobrevuelos y va a continuar hasta sofocar las llamas. Así lo dijo el gobernador del estado, Omar Fayad, quien agregó que el fuego no está fuera de control y no representa un riesgo para la población. Mientras que más de 400 brigadistas se han desplegado para combatir 5 incendios forestales en el estado de Morelos. Las llamas se registran en los municipios de Huitzilac, Tepoztlán, Yecapixtla, Temixco y Xochitepec. El más grave se ubica en el cerro de Ocelotzin, en Huitzilac, en donde ya se logró un 90% del control y 70% de liquidación. Las acciones de combate en ese lugar se mantendrán este miércoles. Y vámonos ahora a Sinaloa, donde vecinos del fraccionamiento Cedros y activistas salieron a las calles, esto para exigir justicia por la muerte del perro Rodolfo. Recordarán este caso que se lo presentamos ayer, antier, en días pasados ahí en el noticiero. Sin embargo, hay opiniones divididas, ya que algunos aseguran que era un perro agresivo y que anteriormente ya había mordido a otras personas, pero acabar con su vida así. Vamos a ver la información completa. Cientos de personas piden justicia. El perro fue asesinado con un machete en el fraccionamiento Cedros, donde ahora hay un altar en su honor. Acostumbrados a verlo todos los días, los vecinos del lugar aseguran que era un perro tranquilo y en todas las casas le daban comida. Amable, siempre estaba con un señor y le daba comida. Sin justificar lo sucedido, la novia del joven que lo asesinó asegura que Rodolfo la mordió unos días antes y hasta la mandó al hospital, lo que coincide con los testimonios de otros vecinos. Pero como 15 días antes había mordido un niño aquí en el negocio. Pues sí era bravo porque a varios clientes aquí se les echó encima, pero nunca nadie había hecho nada. Era perro de la calle porque se la llevaban en las casas le daban comida pues, y el perro ya estaba viejo, entonces como que sí estaba medio maleado. Tenía carácter el perro, pues como que sí se enojaba el perro. ¡Justicia! ¡Justicia! Pero el reclamo de justicia se ha hecho más grande. Convocados a través de las redes sociales, miles de personas salieron a protestar en la ciudad de Los Mochis, pidiendo justicia para Rodolfo y un castigo ejemplar para el responsable. Porque esa persona no está detenida y no es Rodolfo. Rodolfo significa lo que a muchos animales en este país les pasa todos los días. Y aquí una iniciativa de ley en donde realmente haya penas severas para los maltratadores. Según las autoridades, el joven ya rindió su declaración ante la agencia del Ministerio Público, lo que no convence a los protestantes, quienes aseguran que de no tener una respuesta, harán una movilización a nivel estatal. Para Imagen, Jesús Bustamante. Bueno, ¿y qué pasa mientras usted duerme? La noche este martes, un motociclista murió al derrapar y ser atropellado por un automovilista en calles de la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Al lugar acudieron paramédicos del ERUM, quienes solo confirmaron su muerte debido al fuerte impacto que sufrió en la cabeza por no traer puesto el casco. El conductor que lo arrolló se dio a la fuga. En el pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía de Tlalpan, la noche de ayer, hubo un enfrentamiento entre policías capitalinos y 3 sujetos que intentaban escapar a bordo de una camioneta con reporte de robo. Tras el tiroteo, 2 de los presuntos delincuentes fueron detenidos y el otro terminó abatido junto a un camión de carga. También la noche de este martes, en calles de la colonia Linda Vista, en la alcaldía de Gustavo Amadero, hubo un fuerte operativo por el robo de 11 millones de pesos a una camioneta de valores. De acuerdo con las primeras investigaciones, los custodios abastecían una gasolinera, pero al salir el chofer y la camioneta ya no estaban. El vehículo de valores fue localizado horas más tarde, ya sin el dinero ni el custodio que lo conducía, por lo que ya investigan si él cometió el robo y actuó en complicidad con otros delincuentes.
Muy buenos días a todos. Este miércoles, ya mitad de semana, espero que estén todos bien allá en casa. Y bueno, ya lo sabe, a través de redes sociales queremos invitarlo como todos los días a que participe con nosotros en nuestra pregunta del día. Pues le hemos platicado ya durante varias semanas de la polémica de la familia Guzmán. Queremos saber qué opina usted, quién tiene la razón, Frida Sofía o Enrique Guzmán. Participe con nosotros a través de @imagen_sea en Twitter, en Facebook y también en Instagram está nuestra pregunta para que usted forme parte de este equipo. Síganos y esté muy al pendiente de toda la información. Son las 6 de la mañana ya con 6 minutos. Con el inicio de la vacunación al personal educativo, el regreso a clases presenciales está latente. Sin embargo, hay algunas entidades que ya regresaron a las escuelas, esto gracias a los pocos casos de COVID que se registraron en esos lugares. Al volver del corte, le voy a decir en dónde ocurre esto y el esfuerzo que están haciendo para que los niños aprendan. Y hay que tomar en cuenta, por supuesto, que hay muchas zonas del país en donde no hay señal, no hay cobertura y no tienen clases y han tenido un gran rezago. Ya volvemos y se lo platico. Y mire, cuando pasan estas cosas, ¿qué importan las pandemias? El México de la violencia, el México que no cree precisamente en la salud, que no cree en la legalidad. El tiroteo que acaba de observar ocurrió la tarde de ayer en las inmediaciones del Hospital General de Celaya, en Guanajuato. Sujetos armados ingresaron al lugar para privar de su libertad a uno de los pacientes y sin embargo agentes de investigación lograron frustrar el secuestro. Tras el enfrentamiento, 3 presuntos delincuentes fueron abatidos y otros 2 fueron detenidos. ¿Qué le parece si en este momento me enlazo con el señor Rodrigo Pacheco, hasta en la Imagen Empresarial? Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en este miércoles y con un tema. Sabes que ayer finalmente el Consejo Coordinador Empresarial llamó a defender la supremacía de la Constitución. Te diría que de una manera, pues digamos, muy dándole la vuelta, el CCE finalmente se pronuncia con respecto a este asunto que ha causado mucho revuelo, sobre todo porque incluso se ha interpretado como un globosonde y tal, pues ya encontró, digamos, algún techo de nubes que no le permite necesariamente pasar, o al menos el CCE ya se pronuncia. Y es que dice el Consejo Coordinador Empresarial que exhorta a defender la supremacía de la Constitución y respetar la Carta Magna ante cualquier reforma legal que se promueva, particularmente aquellas que impacten a las instituciones democráticas del país. Y luego, pues ya como en el 6º párrafo, se va a la sustancia del asunto, dice el CCE exhorta al Poder Legislativo a reconsiderar el contenido del artículo transitorio que amplía la duración de los cargos en el Consejo de la Judicatura Federal y la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que es violatorio del artículo 97 de la Constitución. Dice, la labor del Poder Judicial es un eslabón crucial para garantizar un Estado de Derecho en favor de todos los mexicanos. Todo ello para decirte, mi Paco, que entonces la cúpula de cúpulas, el organismo más importante que tiene el sector privado en representación y por supuesto en diálogo, finalmente pues hace esta postura significativa y muestra que de este lado, en el sector empresarial, pues finalmente también hay reparos con respecto a ello, que ha generado obviamente mucha controversia, Paco. Pues sí, cómo no va a haber controversia. La verdad es que las señales son encontradas en un momento en que necesitamos mucha más certidumbre para que la gente suelte dinero, para que los empresarios también, los extranjeros vengan, y hay veces que no entendemos una política que parece un caparazón, pero bueno. Así está, mi querido Paco, pero bueno, pues ya está este pronunciamiento. Gracias, señor Rodrigo Pacheco, Pachecation. Nos vemos al ratito. Sí será. Y bueno, y vamos a saludar a Enrique Villanueva. Mi querido Quique, ¿cómo estás? Otra vez tiroteo en los Estados Unidos. El asunto de las armas está total y absolutamente descontrolado. Así es, Paco, en la nación en donde hay más armas que ciudadanos, pues era de esperarse que estos tiroteos aumentaran y sobre todo con la cuarentena las cosas se han puesto todavía más complicadas. Y mira, justo lo que comentas, te cuento que un nuevo tiroteo se registró en una tienda de abarrotes, en esta ocasión, como bien lo dices, en la ciudad de Nueva York. El hecho dejó al menos una persona muerta, de acuerdo con la policía que ya busca al sospechoso. Y bueno, ahora de esta noticia, ¿qué te parece si nos vamos a Argentina? Argentina será el primer país de América Latina que producirá la vacuna del país ruso Sputnik V, así lo anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa de los laboratorios de Richmond. El primer lote elaborado será entregado por el Centro Gamaleya de Rusia para realizar el control de calidad correspondiente y está previsto que su producción a gran escala de la Sputnik V en Argentina comience en junio. Ojalá esto se traduzca en buenas noticias para el continente, en donde, bueno, pues también recordemos que la vacuna rusa ha mostrado una efectividad que sube cada vez en cuanto a porcentajes tanto de contagio
contagios como de prevención ante las hospitalizaciones. Y ya que estamos en estos temas, nos vamos ahora a la Agencia Europea de Medicamentos, que reconoció que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios muy raros de la vacuna contra el COVID-19 en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson. Esto a pesar de que los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos. Recordemos que hay una tasa más o menos de riesgo de 0.00004% aproximadamente. Es una decisión importante, ya que varios países europeos cuentan con esta vacuna para acelerar la campaña de inmunización. Recordemos que la gran ventaja que tiene Johnson & Johnson es que es una sola dosis, entonces son buenas noticias para esto que, bueno, ya lo habíamos platicado. Normalmente por protocolo se suspende la vacunación cuando se presente este tipo de casos, no por el gran riesgo, sino porque es parte del protocolo para después poner a la medicina esa famosa leyenda de adversas o de cosas adversas que puede tener. Entonces, hoy ya lo decíamos, el riesgo de una trombosis cuando te da coronavirus es de alrededor del 16%, si te pones la vacuna 0.00004%, Paco. Así es, Kiki, la verdad es que es mucho menos riesgoso ponerse la vacuna que arriesgarse a que le dé coronavirus. Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 2.311.172 casos confirmados acumulados, 4.262 contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 582 fallecimientos por el virus, así el número de muertes se eleva a 213.048. La tasa de letalidad de nuestro país, 9.2% en contra de la mundial del 2.1%. Y también continúa el arribo de vacunas a México. Esta es buena noticia. Hace unos momentos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció en su cuenta de Twitter la llegada de 200,000 vacunas más del Sputnik V, que se suman a las 900,000 que ya habían llegado y que fueron aplicadas. Este martes inició la campaña de vacunación anti-COVID para el personal educativo en Nayarit. Desde muy temprano se registró una gran afluencia de maestros de todos los niveles. Lo mismo ocurrió en Veracruz, en donde aproximadamente 42,000 docentes fueron vacunados durante el primer día. Las largas filas se registraron en los 5 módulos instalados en Boca del Río, Orizaba, Tuxpan, Jalapa y Coatzacoalcos. En 9 municipios de Tamaulipas también comenzó a aplicarse la vacuna CanSino en una sola dosis. Esperan inmunizar a los casi 93,000 docentes de escuelas públicas y privadas que laboran en el estado, mientras que en Chiapas la dosis de CanSino se seguirá aplicando hasta el próximo martes 27 de abril. Para ese estado se destinaron 121,000 vacunas. Los maestros llegaron con sillas hasta los módulos y en Coahuila se espera terminar con la vacunación a los maestros en 5 días, apoyados en 9 sedes instaladas en todo el estado. Para ello se destinaron cerca de 100,000 dosis para inmunizar a cerca de 84,000 docentes. Va fluyendo. Sí, rápido, va rápido, iniciamos, como a las 8:10 llegamos, va rápido. Sí, va fluido, ¿verdad? ¿Y cómo se siente? ¿Tranquila, nerviosa? Relajada. Desde que Muy rápido, están ya, las filas van disminuyendo, la vacuna es muy ágil. Una vez que ingresan, la espera es 10 minutos cuando mucho. Lo miro con beneplácito, ¿verdad? Pues lo estábamos esperando desde hace tiempo para poder reiniciar las clases. Vemos que trae casa de campaña o silla. No, es una sillita. ¿Vino usted temprano? Sí, a partir de las 5 de la mañana estuvimos aquí esperando. Bonita. ¿Ya está vacunado? Gracias a Dios. Mientras que en Campeche continúa el regreso a clases presenciales, alumnos de la escuela Valentín Gómez Farías de la comunidad de Montebello en el municipio de Gelchacán volvieron a sus salones siguiendo los protocolos de salud y de sana distancia. Ellos son parte de los 5,972 niños que contempla el plan de reactivación mixta en el nivel básico. Oye, ¿cómo te sientes de regresar a la escuela? Feliz. ¿Cómo te sientes al usar la careta y el cubrebocas? Feliz. Un poco complicado, por ahorita con el calor y todo eso que te pica, te da. Y así veo en ellos también. Nosotros pues somos mayores, no hay tanto problema, como digamos, nos cuidamos, lo aguantamos. Pero ellos veo que no aguantan, a los 5 minutos ya lo están quitando y si les digo pónganlo y no, es un poco complicado.
Pues bien, tiene mucha razón el maestro Santiago, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en la Ciudad de México y en la tarde tenemos una temperatura de 24, 25 grados y sentimos mucho calor. En Campeche, imagine tomar clases a veces por ahí las 12 del día con una temperatura de entre los 35 y 40 grados. Por supuesto, el cubreboca que causa también problemas en la propia piel, pero hay que usarlo porque si no, no hay otra forma de regresar a los salones de clase. También en la Sierra Sur de Oaxaca comenzó el regreso a clases presenciales de más de 100 alumnos. Se ubica en lo más escarpado de la Sierra Sur de Oaxaca, a 6 horas de la capital oaxaqueña, de las cuales casi 3 son de terracería. La decisión fue motivada por el Comité de Madres de Familia y consensado por los 6 maestros de la primaria Gustavo Díaz Ordaz. Los maestros que somos de la región, somos gente que nos conocemos y pues desde marzo del año pasado pues no tuvimos ningún caso de COVID, por lo tanto seguimos en semáforo verde. De acuerdo con la representante de Madres de Familia, era imposible seguir tratando de enseñar a sus hijos en casa, debido a que más del 80% de ellas no tienen concluida la primaria. Como acá pues estoy viendo que todos mis paisanos pues aunque tienen ganas de hablar español, las madres también no pueden, no saben nada de eso, por eso están contentos que empiezan las clases. Y al final el regreso se acordó para el 5 de abril y hasta la fecha de forma ininterrumpida. Antes de entrar, la toma de distancia volvió a recuperar su sentido. Pasan de 1 a 1 a la revisión que comienza en el filtro, donde se supervisa el uso correcto del cubrebocas, aplicación de gel, toma de temperatura y lavado de manos. Los niños de Quiabijolo ya saben ahora cómo será su nueva normalidad. Yo iba al campo a trabajar con mis padres y bueno, ya que empezaron las clases ya terminamos y ahora ya no tengo que hacer nada y ahora solo tengo que aprender a echarle ganas pues. Como dicen hay COVID y nosotros ponemos cubrebocas como no hay contagios acá y por eso nos ponemos cubrebocas y nos ponemos gel antibacterial. La primaria Díaz Ordaz trabaja bajo el programa IMPACT, que significa Identifica, Mapea, Propone y Actúa, que con recursos tecnológicos como las iPads adapta a su entorno el programa oficial de estudios. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Y mire cómo va la vacunación en nuestro país. El último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 203.435 dosis en el país. Así, el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 14.571.509. Estas corresponden al 11.5% de la población total de México. 4.111.121 dosis corresponden al esquema de vacunación completo, personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna. El pasado 16 de abril fueron puestos en libertad los 2 jóvenes que se disfrazaron de ancianos para poder ser vacunados en contra del coronavirus. Se trata de Cristian Alberto Nieva Gómez, de 35 años, y Rubén Morales Cerecero, de 31. La liberación ocurrió antes de cumplirse el mes fijado por un juez de control para el cierre de la investigación en contra de ambos, y es que el juez de control cambió la medida cautelar diversa a la prisión justificada. Sin embargo, para poder salir tendrán que solicitar la audiencia de revisión de medida cautelar y el juez de control podría cambiarla por una presentación periódica y una firma en la unidad de medidas cautelares. Lo anterior debido a que los delitos por los que están acusados no son considerados como graves. Además, la defensa particular también tendría que convencer al juez de que no hay riesgo de que ambos se evadan de la justicia. El presidente López Obrador volvió a criticar al INE ahora por haberle ordenado borrar una de sus conferencias mañaneras. Dijo que él solo ejerce su libertad de expresión y eso está por encima de cualquier reglamento. Al terminar su conferencia de ayer, López Obrador fue vacunado con la primera dosis de AstraZeneca. Dijo que decidió hacerlo en la conferencia matutina para generar confianza entre los adultos mayores. Ayer arrancó la vacuna del personal educativo público y privado en Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Se aplicaron 53.516 vacunas de CanSino, que solo requiere una dosis. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que las cuentas bancarias de Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, seguirán bloqueadas debido a que se trata de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal de agronitrogenados, por la que pagará a Pemex $216 millones.
En más de la polémica por la ampliación de 2 años al mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ayer el presidente López Obrador consideró que es necesario que él permanezca en el cargo, ya que aseguró que es el único de los ministros de la Corte que puede garantizar que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, ya que los demás, dijo, vienen del antiguo régimen, pues se le olvidó que él fue el que propuso a 2 de los actuales. O sea, ¿qué pasó? Y mire, ¿cuál es la polémica? A ver, en lo que han aprobado los senadores en un artículo transitorio que fue presentado por el Partido Verde, pero que evidentemente debe haber mandado el presidente de la República, se le amplía a 2 años más, de 4 a 6, el mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Es un muy buen abogado, por supuesto, ha sido un abogado que se dedicaba al asunto del amparo, pero de verdad con mucho éxito, un hombre que dinero no necesita y que como jurista es maravilloso, maestro de la Escuela Libre de Derecho, entre otras universidades. ¿Cuál es la polémica? Que esta extensión de mandato tendría que darse en el marco de una modificación a la Constitución, porque en el artículo 97 se dice que precisamente serán los miembros de la Suprema Corte, los ministros, quienes van a elegir a un presidente que va a durar 4 años en el encargo. ¿Qué es lo que se dice alrededor? Que puede ser una especie de prueba del presidente para ver si él también puede extender su encargo. Ya ha dicho que de ninguna manera lo va a hacer. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, muchos lo han criticado porque no se ha manifestado al respecto. ¿Qué es lo que se dice? Y lo que se dice de buena fuente, que él no es político, que no se va a poner a pelear este tipo de cosas en los medios, que ni siquiera se ha aprobado tampoco por la Cámara de Diputados y que en su caso, por supuesto, habría una controversia constitucional que resolverían con sus pares, o sea, los mismos miembros de la Suprema Corte de Justicia, y ahí precisamente se aplicaría la ley, que es lo suyo, ¿no? Y que él no va a andar en políticas ni en grillas. Pero esto fue lo que dijo el presidente. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron. Y en este contexto se espera que la tarde de hoy el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados apruebe en fast track las reformas al Poder Judicial en las que se contempla el artículo transitorio que busca ampliar 2 años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte. Legisladores de oposición, entre ellos el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, esperan que el mismo Arturo Saldívar actúe con ética y se deslinde de la propuesta. Le hago un llamado al presidente de la Corte a que en un criterio prudencial y en un criterio de dignidad personal, de dignidad ética, de dignidad legal y dignidad institucional, el momento que considere, sin la injerencia en el poder legislativo, se deslinde de esta circunstancia. Vamos ahora con temas electorales, y es que el panorama no luce nada bien para Samuel García, aspirante al gobierno de Nuevo León por parte de Movimiento Ciudadano. Adrián de la Garza, quien es el candidato a la gubernatura por parte de la alianza PRI-PRD, lo denunció ante la Fiscalía General de la República, esto por presunto enriquecimiento ilícito a través de lavado de dinero. Adrián de la Garza presentó documentos sobre la adquisición de 3 inmuebles por parte de Samuel García, esto mediante un esquema de acciones de pago que es utilizado regularmente en operaciones de lavado de dinero. Se trata de 2 departamentos y un penthouse que están ubicados en una de las zonas más exclusivas de San Pedro Garza, con un valor comercial de 45 millones de pesos y por los cuales Samuel García habría pagado solamente 13 millones. Vámonos ahora a Aguascalientes, donde Arturo Ávila, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Aguascalientes, se sumó a la iniciativa Dignitatis Humanae al firmar este pacto Mujer y Vida, y con esto dijo que de ganar las elecciones va a impulsar políticas públicas encaminadas precisamente a cumplir cabalmente con lo establecido en esta iniciativa. Yo me sumo a esta iniciativa, lo hago con un enorme compromiso, y no solamente con el compromiso de sumarme. Una vez que sea presidente municipal, en los próximos meses, voy a impulsar políticas públicas que vayan en este mismo sentido. Y bueno, vamos a ver cómo va el resultado de redes hasta este momento. Recuerde que nuestra pregunta está posteada en @imagen_sea. Dígame quién tiene la razón en la polémica de la familia Guzmán. Vamos a ver qué han dicho los mexicanos acerca de este tema, que bueno, ya lleva varias semanas en boca de todos. 48% cree que Frida Sofía, 52% cree que Enrique Guzmán. Los invito a seguir participando. Mire, van a aparecer en este momento en nuestras redes sociales
@imagen_sea, nos encuentra en Twitter, en Facebook y por supuesto en Instagram, en cualquiera de las tres. Síganos y sea parte de esta familia, de esta comunidad y quédese bien informado. Vamos con más información, 6 de la mañana con 34 minutos. Las protestas de ciclistas regresaron a las calles de la Ciudad de México. Esto debido a que fue atropellado y murió un niño de 13 años que estaba en su bicicleta junto con su madre. Esto en calles de la colonia de la alcaldía Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco. Los ciclistas bloquearon la glorieta de Camarones, en donde concurren varias vialidades. Durante la manifestación, algunos ciclistas se enfrentaron a los automovilistas. A la tragedia sobrevino la violencia y luego la protesta. Le digo algo, esto creo que ya se salió de control, independientemente de que por supuesto que los ciclistas deben de ser cuidados, de que la movilidad en la Ciudad de México es mucho más sustentable en una bicicleta, tampoco puede ser esto. O sea, no somos en este país, todos estamos enfrentados, ¿no? Los fifís en contra de los chairos, están los ciclistas en contra de los automovilistas, los que les gustan los perros, a los que no les gustan los perros. Oiga, un poco de tranquilidad, de verdad que necesitamos estar un poco más tranquilos, más unidos, más juntos para poder salir adelante. Estamos en una situación verdaderamente grave, pero bueno, no entendemos. ¡Justicia para Rodrigo! ¡Justicia para Rodrigo! Solo pedimos justicia, no venganza. ¡Justicia! 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 Rodrigo Paniagua Gutiérrez, estás con nosotros, hijo. Bendito seas, hijo. Horas después del atropellamiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se logró capturar al chofer que huyó luego de atropellar a Rodrigo. La identificación se logró gracias a las cámaras de vigilancia. Se trata de un hombre de 58 años detenido en la colonia San Francisco Tetecala, ahí en la Azcapotzalco. El auto en el que viajaba tenía evidencias del atropellamiento. Integrantes del movimiento canábico mexicano y otros grupos en favor del consumo de marihuana se concentraron para realizar un fumatón en el Día del Marco Internacional del Uso de la Marihuana. Al llegar a la Plaza de la República les informaron que no podían realizar su reunión en ese lugar y caminaron hacia el jardín cercano en el Senado en Insurgentes y Reforma. El área fue delimitada con vallas y permitió a los más de 2.500 asistentes congregarse. La reunión transcurrió sin sana distancia y sin cubrebocas. Vean además en qué país estamos. Desgraciada o afortunadamente, según el punto de vista que tenga usted, la legislación sobre el uso lúdico de la cannabis no ha salido. Han pateado el bote desde que se han cansado y ahora están fumando mota en el mismo Senado. Y lo permiten y ahí andan todos bien marihuanos y fumando mota y eso pues es finalmente, podría ser incluso la comisión de un delito. Habría que ver cuánto están portando, si lo están haciendo además de todo en lugar público, que no lo podrían hacer. Bueno, finalmente, ¿por qué no podemos ponernos las pilas y sacar la legislación? ¿Será tan difícil? Venimos haciendo esto. Mire, México originalmente ha sido el país que mejor marihuana producía y que más marihuana producía y la mandábamos a Estados Unidos. Ellos la compraban, hubo un montonal de muertos por este asunto. Ahora ellos la están también finalmente sembrando, cosechando y vendiendo y ganando un montón de dinero en impuestos mientras nosotros andamos fumando enfrente del Senado sin que sea legal. ¿Y cuál sana distancia? Además, vámonos ahora a Chihuahua, donde elementos de la Policía Estatal de Investigación identificaron y destruyeron un plantío de amapola. Vean nada más, esto sucedió en el municipio de Guadalupe y Calvo. Es en la zona serrana conocida como el Triángulo Dorado, donde convergen los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. La Fiscalía de Chihuahua confirmó que este lugar es un predio de 450 metros cuadrados, en el cual pues había un total de 1,800 plantas de amapola sembradas. Vámonos ahora a Guanajuato. En Guanajuato fueron asesinados 2 integrantes del equipo de campaña de Germán Martínez, candidato del PAN a la presidencia municipal de Yuriria. Los hechos ocurrieron en el centro del municipio cuando las víctimas se disponían a realizar la promoción del candidato en un automóvil. Repentinamente se vieron frente a 2 hombres en una motocicleta armados, quienes les dispararon en varias ocasiones y luego de la agresión huyeron. Vamos a más información. El 28 de enero del año pasado le informamos sobre el asesinato aquí afuera de las instalaciones. Bueno, pues esa noche Mauricio salió de las instalaciones y a 2 calles se le acercaron
2 personas en motocicleta y le dispararon. Por este hecho ya había 2 personas detenidas. Se trataba de un hombre y una mujer quienes intentaron ocultar esta moto, la moto que utilizaron para el homicidio. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que hay un detenido más ya por estos hechos y fue identificado como Luis N. Fue aprehendido en Monterrey, Nuevo León, y continúan las investigaciones. Pues bueno, usted puede creer que una mujer sea capaz de asesinar, bueno, a su esposo, pero a sus propios hijos también. Está con nosotros ya Carlos Jiménez con toda la información para revisar las huellas del crimen, el caso de la viuda negra. ¿Cómo estás, Carlos? Paco, buenos días a todos allá en casa. Seguramente recordarán cuando comenzamos a hacer esta sección hace unos meses, platicamos aquí precisamente sobre la llamada viuda negra. Es esta mujer que tenemos en pantalla, se llama Berenice Alanis. Es esta mujer señalada como la responsable de planear y ordenar el homicidio, de la familia Quesada. Jacobo, quien fue su esposo, Jacobo Jr., y Patricia, quienes son esposos de Jacobo. Lo que sabemos y se saben hasta ahora las autoridades es que ella planeó el homicidio de estas 3 personas que la dejaron entrar a su casa, que la dejaron formar parte de su familia, y al final las autoridades ahora le están buscando precisamente por este homicidio del que se cumplieron ya 2 años del crimen, Paco. Aquí una aclaración importante, son sus hijos políticos, ¿no? Exactamente. O sea, se había casado con el señor Quesada, ella era funcionaria de un gimnasio, ¿no? Él era empresario, era dueño de un gimnasio, tenía varias empresas, se casa con él y, como bien lo dices tú, eran sus hijastros, Paco. Estamos hablando de la familia Quesada. Jacobo Quesada, un joven deportista que le gustaba el fútbol americano, 25 años de edad, miembro de la Universidad de Anáhuac, Paco. El empresario, como tú bien lo dices, dueño de gimnasios, dueño de diferentes empresas en Hidalgo, en todo el país y por supuesto en la Ciudad de México. Y su hija Patricia Quesada, una joven de 24 años de edad que había terminado ya la universidad, acababa de terminar la carrera de Derecho. Solían viajar, acudir a conciertos y a todo tipo de eventos y fiestas juntos. Quienes los conocieron los recuerdan como una familia feliz, una familia unida. Paco, uno de los negocios que tenía el empresario Jacobo era un gimnasio. En ese lugar conoció a esta mujer. Esta mujer estaba contratada ahí, ella es Berenice Alanis. En ese entonces ella trabajaba como empleada de limpieza de ese gimnasio. Ahí es donde él la conoce, comienzan a tener una relación y con el paso del tiempo Jacobo deja a su esposa, se une a Berenice y ahí fue cuando comenzó esta relación juntos. Le pagó operaciones, la llevó a viajar por distintas partes del mundo junto con su familia. Aquí los vemos paseando, aquí están afuera del estadio de los Yankees en Nueva York y también aquí vemos a ella como la llevaron a Times Square. La llevaban a todos lados, formó parte de la familia que sabe esta mujer. Sin embargo, Paco, a finales de 2018 él decidió terminar esta relación. El motivo, descubrió que ella le estaba siendo infiel con su propio hijo y además con un trabajador. ¿Con su propio hijo? Con su propio hijo le había sido infiel. Wow. Y además con un trabajador del gimnasio. Otra cosa que descubre Paco es que ella le estaba haciendo brujería a los jóvenes. Aquí podemos ver algunos objetos que encontró personal de limpieza en la casa de Jacobo. ¿Qué eran? Es el cabello, mechones de cabello de los hijos que ella les quitaba cuando estaban dormidos. De hecho, las autoridades tiempo después descubren que les daba gotas para los ojos, para dormirlos, y una vez que los dormía, les cortaba el cabello. Aquí están las fotos de los dos, algunos otros objetos, y les hacía brujería. Una trabajadora de limpieza de la familia Quesada es quien encuentra todo esto, se lo entrega tiempo después a las autoridades. Cuando él decide terminar esta relación, es precisamente cuando ella ordena el homicidio, según las investigaciones. Esto porque él, el señor Jacobo, decide sacarla del testamento de la familia. Vamos a ver ahora, a pesar de que habían terminado la relación, ella continuaba viendo a la familia porque le decía que no tenía una forma de vivir, que no tenía trabajo, y entonces el señor Jacobo sigue dándole un poco de dinero. Esta fotografía, Paco, es la última que se toman los 3. El señor Jacobo, Jacobo hijo y Patricia están en la oficina del gimnasio en la que horas después morirían. Esa noche, estamos hablando de la noche de abril de 2019, se toman esta fotografía. Mientras ellos estaban en la oficina del gimnasio, Berenice llega a este gimnasio y entra a entrenar. Aquí esta fotografía se la tomó solo una hora antes de cometer... ¡Qué sangre fría! De ordenar el asesinato. ¡Qué sangre fría! Mientras ella se tomaba esa foto, aquí podemos ver que incluso tiene un manos libres. Lo que estaba haciendo ella era hablar por teléfono con quien sería el autor del homicidio, que es este hombre. Este retrato hablado
es el del hombre que comete el homicidio. Lo que saben las autoridades, según las investigaciones, es que ella llega, se dirige hacia la recepción del lugar, habla con el encargado de la recepción, le pide que le ponga una rutina, se lo lleva de la puerta, hace que suba, lo separa de ahí del lugar y mientras ella está haciendo ejercicio con la música en volumen alto, él sube y comete el asesinato. Paco, los tres quedan sin vida dentro del baño de la oficina, los tres juntos, Jacobo hijo y Patricia. ¿Ahí los lleva el homicida? Los lleva el homicida, los junta ahí, según los peritajes hace que se hinquen y a los tres les dispara ese lugar, Paco. Solo un día después, unas horas después más bien, esta fotografía le es tomada, la Fiscalía de Justicia, la Policía de Investigación, la detiene poco tiempo después, la detiene en el lugar. Lo que hacen las autoridades es investigarla y sin embargo queda en libertad. El Ministerio Público la consigna, la manda al reclusorio, pero el juez que recibe el caso la libera de Santa Marta, Catitla. Estuvo solamente unas horas en la cárcel porque el juez determina que no había forma de vincularla a proceso porque el Ministerio Público se equivocó a la hora de consignar el caso. Lo que hace el juez es dejarla en libertad, regaña al Ministerio Público y la deja libre. Sale ella de prisión, Paco, y lo primero que hace es irse a Hidalgo con unas plataformas para llevarse los carros de Jacobo y de sus hijos. Aquí estamos viendo cómo carga un Corvette, cómo carga un Mini Cooper, cómo se lleva este Corvette. No tenía ni las llaves de los autos, ni los papeles de los autos, pero se los lleva en una plataforma. Son autos, una colección de autos en más de 20 millones de pesos los que se lleva. Había más autos, supongo, porque ese monto es altísimo. Sí, tenía Mini Coopers, tenía motos, tenía autos clásicos, son alrededor de 15 carros, son 20 millones de pesos. ¡Qué sangre fría! Su cinismo, Paco, llega a tal que estas son imágenes del gimnasio, ahora los vamos a ver, a pesar de que ya está ella siendo sospechosa, ella se decide rentar el gimnasio. Pone en renta el gimnasio, lo ofrece, a pesar de que incluso todavía era objeto de estudio de la Fiscalía de Justicia. Esas son imágenes actuales del gimnasio. Así está el gimnasio y ahí con el carro todavía de los hijos, con todavía siendo una escena pues del crimen. Claro. Ella la pone en renta. Es el gimnasio visto desde la parte alta, ella lo está rentando a pesar de que todo. O sea, ¿hay inquilinos adentro del gimnasio? No, por fortuna la policía capitalina la descubrió cuando llegaron sus abogados a abrirlo para que entraran a verlo. La policía capitalina lo descubre, logra que cierren este gimnasio y ahorita está así. Entonces, es el gimnasio donde se comete el crimen y aún así. Estas imágenes, Paco, son, como recordamos de aquí cuando lo arrestaron, a pesar de que ya estaba como sospechosa ella, llega al Ministerio Público y exige que le dejen ver el expediente del caso. Y lo que comienza a hacer es pelear una herencia de 400 millones de pesos de parte del señor Quesada. ¿Ella quedó todavía dentro de la herencia del testamento? Ella no está dentro del testamento y aún así está exigiendo, porque ella dice que lo que sí quedó es casada con el señor Quesada, entonces que le toca a ella parte. O sea, se alcanzaron a casarse. Sí, se alcanzaron a casarse, entonces por eso está exigiendo parte de la herencia. Sin embargo, bueno, las autoridades, esto que teníamos aquí era la orden de aprehensión en contra de ella y las autoridades lo que saben es que ya no puede ahorita precisamente pelear esta herencia porque ya tiene la orden de aprehensión. Sí, y lo que descubren las autoridades es que empieza a tener ella pitazos, si le puedes llamar así, por parte de policías que le permiten escapar. De hecho, la familia Quesada lo que se está quejando es en específico de un funcionario, el fiscal de Gustavo Amadero, que fue el primero que inició las investigaciones, lo está acusando. A ver, regrésenme la anterior. Este es el funcionario. Este es el funcionario. Estamos hablando de Gustavo Amadero. Este fiscal, Tonatiu Vázquez, él es el fiscal de Gustavo Amadero, es el primero que inicia con la investigación del caso y es precisamente él quien integra el expediente por el que liberan a esta mujer. La familia, incluso de la familia Quesada, quienes quedan de la familia Quesada, han enviado cartas a la fiscal Ernestina Godoy, han enviado cartas a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para quejarse precisamente de que él ya no solamente malintegró en su momento el expediente, sino que además le ha dado estos pitazos para escapar de una parte. Y además de todo que se ve que se tiene de alguna forma ubicada, porque aquí teníamos fotografías en donde está ella en un supermercado, en donde está también creo que en un viaje en Las Vegas, ¿no? La siguiente lámina que vamos a ver precisamente. Sí, esa información que ha recibido la familia Quesada es en un supermercado precisamente como tú lo comentas, en Querétaro. Aquí está ella con su novio, con el que sospechan, que es el mismo que tenemos allá, que sospechan es
quien habría cometido... El autor material. Había sido el autor material. Esta es la entrada al lugar donde estuvo viviendo en Querétaro y donde, según la misma familia, le dieron el pitazo para escapar en la cajuela de un carro. Aquí la vemos en Las Vegas, aquí también la vemos en Las Vegas. Tenemos un video incluso que recibieron la familia Quesada, donde está ella ahí en Las Vegas con su novio. Hágame el favor. O sea, una señora, una asesina de 3 personas, de una familia entera, puede estar en Las Vegas en total impunidad con el novio, tomando en la calle y no pasó nada. ¿Y cuándo es este video, se sabe? Este es de al menos hace 8 meses. Lo último que supieron la familia, que es la que ha estado buscándolo, es que estaba viviendo en Querétaro. De hecho, Paco, ante la falta de resultado de la autoridad, la propia familia está ofreciendo una recompensa de $500,000 a quien le aporte algún tipo de dato para poder detenerlos. Estas imágenes son de la última misa que hicieron, precisamente ahora que se cumplieron 2 años de la muerte de los Quesada. Estamos hablando de 2 años de impunidad en los que hay datos, se sabe quién es el autor material, ya se de la autora, intelectual, ya se tiene una orden de aprehensión y pese a ello no se ha logrado detener. Por lo menos ya hay una orden de aprehensión, digo eso, por lo menos que las autoridades ya pongan cartas en el asunto, que se dé la alerta migratoria por si salen por alguno de los aeropuertos, ya que la agarren, ¿no? Y que agarren a este infeliz también. Sí, porque ella sigue paseándose, estamos viéndola aquí en Querétaro, en Las Vegas, la han visto en Hidalgo, la han visto en bares, estuvo paseándose incluso en los carros que se llevó, que después se los quitó la autoridad, pero bueno, ahí está, prófuga y el homicidio en la impunidad. La justicia en este país, la justicia que nunca llega. Así seguimos y esperamos que pronto podamos estarles dando la noticia de que ya fue detenida. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias y como siempre extraordinario trabajo. Y mire, un nuevo tiroteo se registró en una tienda de abarrotes de Nueva York. El hecho dejó al menos una persona muerta y de acuerdo con la policía ya buscan al sospechoso. Vuelve a suceder. Un hombre armado entró a esta tienda Stop and Shop en Long Island, Nueva York, y disparó contra los empleados, matando al manager de 49 años y dejando heridos a otros 2, que estaban conscientes y se recuperan en el hospital, según dijo la policía. El sospechoso huyó en un autobús público y fue capturado horas más tarde en un apartamento de esta vivienda pública cercana a la tienda y donde vivía con su madre. Sí, claro que sí, me preocupa mucho porque no solo yo y tantas personas aquí en este building, entonces son cosas que tienen que haber un control. El área de West Hempstead fue cerrada y puesta en alerta, incluyendo escuelas y universidades, y el hombre fue identificado como Gabriel David Wilson, ex empleado de la tienda y con historial criminal y de problemas mentales. Claro, siempre voy ahí, pues con miedo, porque no se sabe qué se puede pasar en estos días que estamos viviendo, ¿no? Pienso que a veces hay mucha inseguridad afuera con la gente que no se sabe qué es lo que puede hacer. Y principalmente cerca de aquí donde traigo a mi hijo que viene a hacer deporte, preocupado. Apenas el fin de semana pasado se registraron tiroteos en al menos 5 estados y la masacre más reciente ocurrió en una instalación de FedEx en el aeropuerto de Indianápolis, con un saldo de 8 muertos. La violencia con armas ha tenido un repunte a nivel nacional, dejando a más de 5.000 personas muertas en lo corrido del año en balaceras o masacres, lo que pone la atención aún más en 2 proyectos de ley que se llevan a cabo en el Congreso y que podrían regularizar el porte de armas. Para Imagen, Ángela González. Estas son las llamadas farderas. Un grupo de ellos fue descubierto y al verse sorprendidas reaccionaron de manera violenta. Así se dieron los hechos allá en San Luis Potosí. Un grupo de mujeres quienes fueron acusadas de robar productos al esconderlos entre sus ropas en una tienda de autoservicio popular en la capital de San Luis Potosí protagonizaron un enfrentamiento con los trabajadores del lugar cuando intentaron detenerlas en la puerta de salida. El momento fue registrado en videos por clientes y empleados del lugar. Las palabras rápidamente pasaron a las agresiones físicas y una de ellas dio la instrucción de buscar refuerzos masculinos. Al llamado acudió un hombre quien asestó un puñetazo a un trabajador de la tienda de edad avanzada, quien intentaba contener la riña.
Los empleados del lugar no pudieron dar declaraciones por instrucciones de sus jefes, pero dieron aviso a las autoridades, quienes implementaron un operativo policíaco que intentó sin éxito dar con las responsables de la riña y un posible robo a la tienda. Para Imagen, Omar Hernández. Este es el México que no entiende de pandemias. El tiroteo que acaba de observar ocurrió la tarde de ayer en las inmediaciones del Hospital General de Celaya, en Guanajuato. Una de las ciudades, por cierto, de las 10 ciudades más violentas del mundo. Sujetos armados ingresaron al lugar para privar de su libertad a uno de los pacientes. Sin embargo, agentes de investigación lograron frustrar el secuestro. Tras el enfrentamiento, 3 presuntos delincuentes fueron abatidos y otros 2 fueron detenidos. Una doble emergencia se registró en los complejos petroquímicos Morelos y Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Cientos de trabajadores de ambos lugares tuvieron que ser desalojados, aunque no hay lesionados. Al parecer, en el complejo Morelos hubo al menos 2 explosiones debido a fallas en los turbogeneradores de energía en la planta de óxido etileno, mientras que en Pajaritos una explosión se registró en la línea de gas natural de alta presión en la planta de sales del Istmo. Personal de contraincendios de Pemex atendió la emergencia. Amigos, no veo que llegue la ayuda. La explosión fue hace más o menos como 20-25 minutos. Aquí estamos. Al parecer fue una tubería de gas de Pemex. No, está esto, La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que las cuentas de Alonso Ancira continúan bloqueadas al tratarse de un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal de agronitrogenados. La víspera se dio a conocer el acuerdo que el empresario Alonso Ancira logró con Petróleos Mexicanos para resarcir a la Federación el daño por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes. Sin embargo, la UIF aseguró que el monto de las cuentas bloqueadas de Ancira no es suficiente para pagar lo acordado en el acuerdo reparatorio, equivalente a 216 millones de dólares. Si bien la defensa solicitó al juez que desbloquearan las cuentas por parte de la UIF, al respecto, esta unidad se pronunció en el sentido de que es un procedimiento administrativo ajeno a la causa penal y se continuará el proceso que está en trámite en juzgados federales y se tienen que agotar todas las instancias. Se informó en un comunicado, las cuentas de Ancira fueron bloqueadas en mayo del 2019 después de su aprehensión en España, acusado por los delitos que motivaron un grave daño patrimonial a Pemex. ¿Y a poco no se ve que vaya en su Mercedes de 5 millones de pesos con su puro, que debe costar unos 1,000 pesos el puro, viendo, ay, qué jodidos están los pobres, ¿verdad? Yo aquí saliendo en mi Mercedes, qué simpáticos, acá, jojo, ¿no? Y todo el mundo persiguiéndolo. De verdad que, qué país, vean nada más, ojo, pobres, pobres. Ni modo. Cristal. Gracias, Paco. En más de la polémica por la ampliación de 2 años del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Saldívar, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es necesario que él permanezca en el cargo porque, aseguró, es el único de los ministros de la Corte que puede garantizar que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial, porque los demás, según dice el presidente, vienen del antiguo régimen. Esto comentó. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron. Y en este contexto se espera que la tarde de hoy el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados apruebe en fast track las reformas al Poder Judicial, en las que se contempla el artículo transitorio que busca ampliar 2 años más la presidencia del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte. Legisladores de oposición, entre ellos el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero, esperan que el mismo Arturo Saldívar actúe con ética y se haga a un lado, se deslinde de esta propuesta. Le hago un llamado al presidente de la Corte a que en un criterio prudencial y en un criterio de dignidad personal, de dignidad ética, de dignidad legal y dignidad institucional, el momento que considere, sin la injerencia en el poder legislativo, se deslinde de esta circunstancia.
Y ahora los invito a ver estas imágenes. Se trata presuntamente de David Monreal, candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Él es señalado como el agresor o presunto agresor en este momento de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila. Así le habría tocado durante un evento de campaña. Hasta el momento no ha habido pronunciamiento de ninguna de las partes. Y hace un mes también se incrementó la vigilancia migratoria en la frontera sur. La Guardia Nacional, soldados y agentes de migración buscan evitar el arribo de ciudadanos centroamericanos bajo la orden de cerrar el paso no esencial de personas. La actividad en esa zona continúa. Aquí le vamos a mostrar, por supuesto, la condición en que se encuentra. Y ya lo sabe, ¿qué es lo que hace que no pare la migración? El hambre, las ganas de seguir vivos, porque en esas regiones del país, bueno, y del mundo también, de sus propias naciones, no hay seguridad ni a su vida. Ya volvemos. Hace un mes fue confirmada la presencia de la Guardia Nacional, soldados y agentes de migración en la frontera sur para evitar la llegada de migrantes centroamericanos. Incluso fue ordenado el cierre, el paso no esencial en la propia frontera. Un mes después, el reportero Humberto Padgett regresó a esa zona del río Suchiate en Chiapas. Los balseros siguen como siempre en esas balsitas que usted verá. Se hace comercio de gasolina desde un lado al otro de la frontera, de personas también. Es el Paso del Coyote, uno de los cientos pasos informales en más de 1000 kilómetros de la frontera de México con Guatemala. Nada importan las restricciones de viajes internacionales como consecuencia de la pandemia. Dejar el lado mexicano cuesta tan solo 5 pesos. En esta época de estiaje ni siquiera falta subir a una balsa de llantas. Es suficiente con arremangarse los pantalones y pasar de Centroamérica a Norteamérica en 2 minutos con 40 segundos. A partir de este punto, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional vuelven a parecer interesados en detectar a los centroamericanos que antes se internaron en México sin mayor problema. Nos bajan de las combis cuando vamos en las combis. ¿Cómo saben? O sea, tú y yo no nos vemos distintos. ¿Cómo saben que tú eres hondureño y yo no? Pues quizá ellos tienen un chip que lo identifican a uno, porque la verdad solo paran la combi. Bájate tú, bájate tú, bájate tú, bájate tú, bájate tú. Y al clavo. A los que bajan es porque son inmigrantes. El gobierno mexicano ha dispuesto 10 puntos de este tipo entre Ciudad Hidalgo, donde está el Paso del Coyote, y Arriaga, donde los migrantes suelen o solían subir al tren conocido como La Bestia. Pero ante el refuerzo de la vigilancia carretera, el flujo está cambiando. Ay, mira, veo bastante por acá. Me imagino que es por la contención que hay en la frontera. Y es posible que sí. La Bestia y sus alrededores lucen desolados. Aún así, Arriaga mantiene parte de la concentración de niños migrantes no acompañados. En las últimas semanas, esta sede del DIF municipal se convirtió en un albergue. No hay acceso para la prensa, aunque sí para grupos cristianos que acuden al sitio para cantar a los menores y darles agua de sandía. No hay mucho más para ellos. Afuera, las redadas continúan. Los migrantes acusan que se les detiene apenas se alejan de los albergues, de las oficinas de gobierno en que tramitan sus refugios, en hoteles, centrales de camiones, donde sea. Esta escena ocurrió el domingo por la tarde en una parada de transporte público cercana al aeropuerto de Tapachula. Preocupado. ¿Por qué? Me confunde mucho con ser hondureño, salvadoreño. Yo soy mexicano, yo tengo mi credencial. ¿Dónde lo detuvieron? Acá mismo. Esta es mi credencial, este soy yo. Si usted fuera rubio de ojos azules, ¿cree que lo detendrían? No. ¿Igual a usted? No, al gringo no le hacen nada. Y todo para que unos kilómetros al sur, ir de un país al otro sea tan sencillo como caminar sobre el agua. Dos hermanos migrantes guatemaltecos desistieron de su intento de llegar a la frontera de Estados Unidos y pedir asilo humanitario. Salieron hace un mes de su país y ahora buscan solicitar refugio y establecerse en la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, para encontrar trabajo. El tren cayó en una emboscada de migración lo detuvo
Ya cuando migración dijo, bájense, fue que otros corrimos, cabal, logramos rescatar al niño. Por esta mala experiencia, cuando iban en el tren en el que estuvieron a punto de perder a su sobrino de 3 años de edad, este guatemalteco y su hermano decidieron no continuar su búsqueda por el sueño americano. Por el momento vamos a estar aquí un poco más en México para ver si se aclaran más las cosas. Porque por lo visto que sí dicen que está duro, pero como le digo, hay que intentarlo, a ver qué pasa. Salieron hace un mes de Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pero ahora los 3 se quedaron en Coatzacoalcos, Veracruz, para solicitar refugio y encontrar un trabajo. Está duro la vida, pero ni modo, es un sueño que uno trae de querer llegar hasta su destino y no se puede, pues ni modo, más que quedarnos aquí en México a ver qué dice Dios. Ya pedimos un asilo, Dios quiera que nos den el asilo. ¿Por qué pidieron el asilo? Para quedarnos a trabajar aquí. Aquí en Coatzacoalcos. Otros se mantienen con su objetivo de llegar a Estados Unidos, a pesar de que tienen conocimiento que cada vez es más difícil lograrlo y que los campamentos en la frontera de México están saturados. Me salí, estoy enfermo de un pie, hoy ya tengo como más de 15 días de estar aquí, pero ya quiero, porque ya me estoy recuperando pues, pero ya quiero salir de aquí, no, es que yo voy para Estados Unidos. Además, los operativos de migración y otras corporaciones también se han reforzado, tanto en la zona de las vías como por las carreteras de Veracruz, por lo que hay aseguramientos constantes de indocumentados. Con información de Tamara Corro, Imagen. El gobierno de la República acordó con los gobernadores de Chiapas y Tabasco instalar campamentos para atender a más de 20,000 migrantes centroamericanos, de los que 5,000 son menores de edad. De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se prevé instalar 22 campamentos adicionales en el sur y norte del territorio nacional con el fin de garantizar los derechos humanos de los niños y sus familias. En esta estrategia participan instituciones religiosas, albergues privados y el DIF nacional. Se van a instalar algunos campamentos, se están remozando y el Instituto Nacional de Migración les va a dar algunas instalaciones al DIF para que tengan. ¿Están en el DIF en estos momentos? ¿Están en instalaciones? Tiene más porque ellos también tienen niños mexicanos que devuelve a Estados Unidos y que es necesario también protegerlos. ¿Cuántos campamentos se van a colocar y en dónde? En la frontera, en los puntos fronterizos formales. ¿Cuántos? ¿10, 15? Son 17. ¿Solo en el sur? ¿A partir de cuándo van a empezar a funcionar? Ya lo están La inversión que hasta ahorita se está requiriendo. ¿En qué estados? En Chiapas y Tabasco. Vámonos ahora a Michoacán, donde hubo un ataque a policías, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Fueron atacados en esta comunidad conocida como El Aguaje, perteneciente al municipio de Aguililla. Pero vean nada más cómo fue esta agresión. Fue desde el aire, con drones cargados con explosivos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó el ataque contra elementos de la Policía Michoacán la noche de lunes en la comunidad de El Aguaje, municipio de Aguililla. Durante el atentado, 2 uniformados resultaron lesionados. Este hecho ocurrió a unas horas de la visita del encargado de la seguridad en la entidad, Israel Patrón Reyes, a la zona de conflicto. Las autoridades aceptaron que el ataque ocurrió antes de la medianoche con drones que sobrevolaron la zona donde se resguardaban los uniformados. En grupos de chat vinculados a policías fue difundido un audio donde un agente policíaco solicita auxilio porque eran tiroteados desde el aire. K8 al Aguaje, K8 al Aguaje. Los acaban de tirar con un dron. K8 al Aguaje, repito, K8 al Aguaje. Aguililla vive desde hace 3 meses una crisis de inseguridad por enfrentamientos entre 2 cárteles del crimen organizado. El problema se agudizó hace 3 semanas debido a que uno de los grupos delictivos destruyó la carretera Aguililla-Patzingán para dificultar los operativos militares y policiales en la región. El bloqueo a la vía de comunicación causó problemas de abasto en todo el municipio, particularmente en la cabecera. Apenas la tarde de lunes, elementos de la Policía Michoacán recuperaron el control de la carretera. Horas después de iniciado el operativo con 100 elementos, se registró el ataque, por lo cual este martes las autoridades incrementaron su presencia en la zona. En Aguililla, las organizaciones criminales autodenominadas como Cártel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, este último, apoyado por sus brazos armados denominados los Viagras y los Blancos de Troya, se disputan el territorio para controlar las actividades delictivas.
Para Imagen, Miguel García Tinoco. Y fíjense que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, estuvo presente, asistió a la graduación de la primera generación de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y a la tercera de técnicos superiores universitarios en investigación y operaciones policiales. Ahí el gobernador habló y subrayó que la capacitación y profesionalización de los cuerpos policíacos fortalecerá a las instituciones de seguridad, brinda mayor protección a los ciudadanos también. En el Estado de México, la Universidad Mexiquense de Seguridad ha capacitado a más de 44,000 elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Justicia de la entidad. Vamos a una pausa comercial, es breve, regresamos con más aquí a Imagen Noticias con Francisco Sea. Usted no se vaya. En Veracruz, una intensa sequía afecta a la laguna del Farallón y también a las poblaciones que dependen de ella. Los habitantes de la zona no cuentan con agua potable y se ven obligados a comprar agua en pipas para su consumo. Potable ya no, también nos da como 4 litros por segundo, creo, el pozo nada más. Y también además nos da un día por semana agua. Para que se tenga el agua a un nivel deseable se requieren 18 litros por segundo. Casi no hay, nomás nos las echan, ahora sí que la potable nos las echan cada 8 días nada más, cada día martes, el miércoles en la tarde, o sea en la noche la quitan y ya hasta los 8 días otra vez. Y pues no tenemos en los pozos tan secos también, no nos explicamos el por qué, nunca se había visto esto. Sí, ya se está poniendo la cosa crítica ya del agua, ya hay pozos que ya están secando. Mayormente el mío yo ya estoy poquitita agua. La sequía y de que llegó eso de lo de las minas, de ahí para acá tenemos problemas. La situación está afectando a 3.500 vecinos aproximadamente, que ahora deben pagar con sus propios recursos por pipas con agua. Ahora sí, lo tenemos que hacer, rendir la poca agua que nos dan. Y ahí nos hacemos, ahora sí, bolas, tirando, a veces comprando, unos ya están comprando agua ahí, que sus 1,000 litros, hay que estar pagando 300 pesos por 1,000 litros. Yo cuando lavo, que ahora sí que lavamos cada 8 días, yo lo que hago, ahora sí que en una que quito jabón, ahora sí que el jabón ese sí lo tiro el primero, ¿no? Pero ya después en el otro meto otra ropa y así la voy reciclando. La agua que se queda enjabonada, pues lavo mi banqueta o la agarro para el baño. Y así cuando no tengo mucha agua, enjuago en una tina y ahí enjuago y ya la pongo en suavitel y ya para que no gaste yo tanta agua para que me pueda rendir. El problema no es nuevo. Desde hace 1 año y medio ha comenzado a agravarse cada vez más. Para Imagen, Roxana Aguirre. Pues, ¿qué le parece si vamos con el señor Enrique Villanueva? Este juicio que paralizó por lo menos a la Unión Americana, el caso de George Floyd, que además detonó protestas en todo el mundo por la forma en que fue tratado. Ahora por ahí una caricatura de una persona, un afroamericano que dice, bueno, obviamente una caricatura que se trata de George Floyd, que dice, ahora ya puedo respirar, ya podía respirar porque así perdió la vida, asfixiado con la rodilla de un oficial, con el señor Derek Chauvin, que pues ahora ha sido condenado de forma unánime. Quique. Así es, Paco, 9 minutos con 28 segundos fueron exactamente los que tuvo la rodilla este policía sobre pues esta persona que detonó un movimiento en Estados Unidos muy importante, y lo comentábamos. ¿Qué tal el juicio? Cómo en Estados Unidos la precisión en cada uno de los peritajes era impresionante. Hace un par de días comentábamos que se medía con ciencia, se medía con leyes, se medía con muchas cosas, cada uno de los detalles al pasar los testimonios, ¿te acuerdas? Fíjate, llegaron a ir, por ejemplo, expertos en el uso de la violencia por parte de los policías. Por supuesto, llegaron a ir neurólogos, llegaron a ir también expertos en cuál es la brutalidad policíaca. Se presentaron los testimonios de cualquier cantidad de médicos, de psicólogos, de expertos en control de movilizaciones. Hubo, de verdad, es otro tipo de justicia, por supuesto, es otro tipo de presupuesto y otro tipo de mentalidad.
y es que independientemente de que pudiéramos haber pensado que estaba cantada la decisión, porque ahí estaba el video, ahí estaban las imágenes, estaba claro el abuso policial, la ley en Estados Unidos era, independientemente de eso, yo tengo que tener todos los parámetros científicos y legales para comprobar que te voy a meter a la cárcel. En este caso podría ser una pena de no mayor a 40 años, pero con todas las de la ley y con todas las de la ciencia, para que no haya error alguno. Y no solo eso, Quique, sino para dejar de forma indubitable que es culpable y que esto no vuelva a pasar. O sea, también el efecto de ejemplificador que tiene una condena de estas para decirle a los demás policías no se debe de actuar de esta forma, para que no haya ninguna duda de que pudo haber sido un asunto político. El señor Joe Biden el día de ayer o antes de ayer hacía una declaración en la cual esperaba que fuera condenado. Me parece que no venía el caso que un presidente de la Unión Americana lo hiciera, porque eso lo tiene que hacer un jurado. Sabemos que los jurados están totalmente aislados, que no pueden ver ni escuchar noticias, pero pues bueno, creo que no le quedaba esa declaración tenía que ser de la justicia. Exactamente, y ya bueno, genera un precedente, como bien dices, lo cual es muy importante y deja sentadas las bases para cualquier otro posible abuso de los policías. Y es que justamente como lo mencionas, el jurado de Minneapolis declaró culpable de homicidio al ex policía blanco Derek Chauvin, acusado justamente del asesinato del afroamericano George Floyd, y la decisión fue celebrada en Minnesota y bueno, en todas las partes de Estados Unidos. Veíamos algunas imágenes de como si se tratara de un evento masivo, todas las personas de color estaban pendientes al televisor al momento que se diera este fallo y bueno, la algarabía en muchos casos, las lágrimas en otros después de la decisión. La muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota causó una ola de indignación en Estados Unidos. Las protestas estallaron a finales de mayo del 2020. Decenas de disturbios se registraron en calles de California, Chicago, Memphis, Nueva York, Oakland, Ohio, Colorado y Florida, por lo que se decidió desplegar a la Guardia Nacional. Incluso en Washington, las violentas protestas provocaron que por primera vez desde 1989 las luces de la Casa Blanca fueran apagadas. Tras la muerte del afroamericano, 4 agentes fueron despedidos, pero solo uno enfrentó a la justicia. Derek Chauvin, quien fue acusado de 3 cargos de asesinato y homicidio involuntario. A poco más de un mes de que se cumpla un año del homicidio, terminó el juicio que duró 3 semanas. El jurado de 12 miembros, integrado por 7 mujeres y 5 hombres, que representan la diversidad racial de Minneapolis, deliberó a puerta cerrada durante 4 horas y declaró culpable al policía. Más tarde, el presidente estadounidense Joe Biden se comunicó con la familia y posteriormente ofreció un mensaje en el que aseguró que es un primer paso en la lucha contra el racismo. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see. Systemic racism is a stain on our nation's soul. El juez tendrá 8 semanas para dictar su sentencia, y aunque se espera que el ex policía Derek Chauvin apele la decisión, podría pasar hasta 40 años en prisión. Bien, se hizo justicia y ahora vamos a esperar todos los demás repercusiones o beneficios al respecto. Y ya que Paco comentaba sobre lo de Joe Biden, justamente también Joe Biden se pronunció el día de ayer en un anuncio en donde aumenta el número de trabajadores temporales que podrían laborar en Estados Unidos este año a medida que la economía se recupera con la pandemia del coronavirus. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el país aprobará 22,000 visados adicionales, los famosos H-2B, para trabajo estacional, además del límite anual de 66,000 establecido por el Congreso. Recordemos que estos visados son para que los trabajadores mexicanos puedan ir por un periodo de entre 3 y 6 meses, trabajar en el campo principalmente, después regresar 6 meses al país y así estar en esta relación. También déjenme comentarles que también en Estados Unidos quien se pronunció en esta ocasión fue el exmandatario estadounidense George W. Bush. Dijo que el Partido Republicano, imagínense nada más, se ha vuelto aislacionista, proteccionista y hasta cierto punto nativista. Además, aseguró sentirse especialmente preocupado por la retórica anti-inmigrante, lo anterior durante una ceremonia de naturalización que presidió en la ciudad de Nueva York. Así las palabras de George W. Bush. ¿Qué les parece? Ayer el Senado aprobó la nueva regulación que prohíbe la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo. A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán acudir a este esquema para realizar labores permanentes y el outsourcing solo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir, que no formen parte de las labores esenciales de la empresa que las contrate.
En Yucatán, el grupo industrial Cuo ampliará su plantilla laboral, lo que representa una importante fuente de empleo formal en esa entidad. Las vacantes disponibles son para perfiles administrativos y operativos en la planta ubicada en el municipio de Humán. Se prevé que este año Grupo Cuo genere 1,500 nuevos empleos. En la Ciudad de México, la candidata del Partido Verde, alcaldesa de Venustiano Carranza, María Angélica Dueñas, y los candidatos a diputados federales y locales propusieron la creación de un seguro de desempleo que apoya a quienes han perdido su trabajo a raíz de la pandemia. Los candidatos ecologistas dijeron que la crisis sanitaria ha dañado gravemente la economía de la gente debido al cierre parcial de actividades. La propuesta incluye la entrega de vales para adquirir una canasta básica alimentaria como apoyo temporal. Y bueno, saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco y a mi querido Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Mi querido Arnulfo, ¿cómo está, Rodrigo? Buen día, Paco. Buenos días, Arnulfo. Buenos días. Y bueno, por supuesto que hay temas bastante importantes que hay que comentar. Hay una ola de optimismo, mi querido Arnulfo, en una percepción de mayor crecimiento en los Estados Unidos. ¿Cómo nos puede llegar eso a afectar? ¿Cómo nos puede impulsar a crecer? Bien, definitivamente hay una revisión al alza de las expectativas de crecimiento económico. Ya el consenso del mercado está hablando de un crecimiento que puede ser de 4,5. La Secretaría de Hacienda va incluso más allá, habla de... Se congeló la imagen con mi querido Arnulfo, pero también, mi querido Rodrigo, estábamos hablando de esto, pero también tenemos otro gran riesgo que sin duda es la inflación. ¿Cómo ves tú las dos cosas? ¿Cómo los ponemos en una balanza? Complicado, mi querido Paco, y decía ahí Arnulfo, la Secretaría de Hacienda está viendo una proyección de crecimiento económico de 5.3%, el Fondo Monetario Internacional de 5%, y en cuanto a la inflación, pues hay mucha presión, sobre todo porque hemos visto los precios de los energéticos en nuestro país, que han sido el factor que ha impulsado a la inflación a tasa anual a ubicarse en 4.6%. Mañana se reporta en la primera quincena de abril. Y bueno, pues las presiones inflacionarias parece que se van a quedar ahí. ¿Por qué lo digo? Ayer, justamente en el contexto de su reporte de resultados trimestrales, Procter & Gamble anticipaba que para septiembre podría incrementar los precios de sus productos. De Coca-Cola Company decía lo propio, esto es a escala global, pero claramente el crecimiento de China y la recuperación económica en el mundo está generando que el precio de las materias primas se empiece a elevar, y por eso tampoco es sorprendente que sectores como el de la tortilla, por ejemplo, también empiecen a expresar, que lo hacen de manera recurrente. Pero pues sí, se ve que a la presión de los energéticos en México podría sumarse el tema de las materias primas, particularmente en alimentos, y eso nos colocaría en un escenario bastante complejo este año en materia de inflación. ¿Tú coincides, mi querido Arnulfo, en que la inflación no va a ser un problema, que el tipo de cambio estará estable también durante el 2021? Bien, el tipo de cambio efectivamente y por la fuerza del comercio exterior no es ningún problema. En inflación tenemos presiones y es a nivel mundial. La recuperación económica implica más demanda de materias primas, el precio del petróleo va un 20-30% arriba. No, tenemos problema en la comunicación con Arnulfo, vamos a tratar de restablecerla más tarde y vamos a más información. Gracias, Arnulfo, gracias, mi querido Rodrigo. Un abrazo, Paco. Gracias. Y mire, las protestas de ciclistas regresaron a las calles de la Ciudad de México. Esto debido a que fue atropellado y murió un niño de 13 años que iba en su bicicleta con su madre. Esto en calles de la colonia Clavería en Azcapotzalco. Los ciclistas bloquearon la glorieta de Camarones, en donde concurren varias vialidades. Durante la manifestación, algunos ciclistas enfrentaron a los automovilistas. A la tragedia sobrevino la violencia y luego la protesta. ¡Justicia para Rodrigo! ¡Justicia para Rodrigo! Solo pedimos justicia, no venganza. ¡Justicia! 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 Rodrigo Paniagua Gutiérrez, estás con nosotros, hijo. Bendito seas, hijo. Horas después del atropellamiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se logró la captura del chofer que huyó luego de atropellar al niño Rodrigo. La identificación se logró gracias a las cámaras de videovigilancia. Es un hombre de 58 años que fue detenido en la colonia San Francisco Tetecala, ahí en la propia Azcapotzalco. El auto que viajaba tenía evidentes rasgos del atropellamiento.
Y bueno, en este momento 7 de la mañana ya con 45 minutos y vamos a ver cómo va nuestra encuesta del día. Recuerde que a través de @imagen_sea está posteada para que platique con nosotros. ¿Quién tiene la razón en la polémica de la familia Guzmán? Vamos a ver qué ha dicho México esta mañana. Pues así está, 49% dice que Frida Sofía, 51% Enrique Guzmán. Pues qué parejo va esta encuesta. Ojalá siga participando con nosotros a través de @imagen_sea en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí nos encuentra y por supuesto ahí síganos y manténgase bien informado. En marco del cuarto Congreso Internacional sobre Género y Espacio, realizado de manera virtual, los expertos opinaron que debido al COVID-19, numerosos sitios que deberían de ser seguros para las mujeres ahora se han vuelto un riesgo, por supuesto, como por ejemplo el transporte público, al mediodía, que era una hora en la que no se presentaban a lo mejor este tipo de abusos, una plaza central en la mañana o el mismo hogar, por supuesto, con las constantes salidas a la calle de sus integrantes. Esto lo mencionó la coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia García. Y mire, precisamente en este tenor, en el municipio de Chalco, se han habilitado comercios como puntos seguros para la mujer y ahí está mi compañero Atalo Mata. Nos tienes los detalles, Atalo, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, es que nos trasladamos aquí al centro del municipio de Chalco, en el Estado de México, y estamos viendo cómo aquí el municipio pues también se ha organizado y ha creado algunas estrategias para que las mujeres se sientan más seguras. Por ejemplo, vamos a pedirle a Cuauhtémoc Lira que nos muestre este negocio. Y así hay varios locales, varios restaurantes, varios comercios, varias tiendas donde las mujeres, pues en algún momento si van pasando, por ejemplo, por la calle y se sienten acosadas, alguien las va persiguiendo, está muy peligroso el asunto, está muy oscuro, a lo mejor se sienten nerviosas, se pueden meter inmediatamente a un lugar como estos, poder ingresar y refugiarse. Vamos a preguntarle aquí a algunos habitantes de Chalco qué es lo que opinan acerca de estas nuevas medidas. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, gracias. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Ana. Oiga, Ana, ¿qué le parece este tipo de medidas? ¿Cree que sirven, sobre todo para Chalco? ¿Cómo anda la inseguridad aquí? Pues yo creo que sí se preocupan en nosotros, por eso es que yo creo que ponen eso. Ajá. ¿Usted en algún momento se ha visto así como que en medio de un peligro o tener que caminar en la noche? ¿Cómo siente usted el ambiente? Pues sí, mucha inseguridad, porque pues ya no es como antes que caminaba uno tranquila, ahora tienes que ver quién te sigue o en compañía de alguien, porque pues sola ya no puedes estar. ¿Cree que en algún momento pues sí les pueda servir si sienten el peligro o alguien las va siguiendo y que se metan al negocio y pues a lo mejor en lo que pasa ya el rato, ¿no? Sí, yo creo que sí es algo seguro para uno. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Ya sabía usted de esta medida o apenas la están implementando? Apenas, porque yo no la había visto y eso que pasó diario por acá. Pues está bien informar, ¿verdad? Muchas gracias, Ana, que le vaya bien. Pues ahí está, Paco, la verdad es que son imágenes, son estrategias también que el gobierno pues implementa para prevenir la violencia de género, por lo que el Consejo Municipal de la Mujer aquí en Chalco puso en marcha esta estrategia que se llama Punto Seguro Reacción Mujer, la cual pretende tejer lazos de solidaridad entre la ciudadanía. Es muy importante pues cuidar a las mujeres no solo en el Estado de México, y se ha escuchado pues también acerca de la problemática que tiene el Estado de México con el feminicidio y la violencia de género. Y se ha detallado que esta estrategia persigue, entre otros objetivos, Paco, el establecer un sentimiento de empatía de parte de los comercios establecidos con aquellas mujeres que durante su permanencia y andar en la vía pública son víctimas de agresión o acoso. Muy buenos días, señor. ¿Nos puede dar su nombre, por favor? ¿De dónde viene? ¿De qué se trata esta? ¿Nos puede dar su nombre? Horacio. Horacio, ¿usted es de dónde, señor? De aquí de Chalco. Pertenece aquí al... Oiga, ¿qué opina de estas láminas para proteger a las mujeres aquí en Chalco? Está bien, está muy bien. Es un buen paso que están haciendo. ¿Usted cree que ya era necesario? ¿En Chalco hay mucha inseguridad? Sí, bastante. ¿Cómo es que el municipio se ha organizado con ustedes, con la ciudadanía, con los locales para poder colocar estas láminas? Nos ha pues escogido, es un punto pues digamos que clave para aquí, para el centro. Sí, han estado muy bien. ¿Están conformes ustedes con esta estrategia para salvaguardar la integridad de las mujeres? Claro que sí. Sí. Muy bien. Es importante. Muy bien.
Muchas gracias, señor. Que esté muy bien. Pues es el encargado de aquí de este negocio y le agradecemos mucho que nos dé su punto de vista. Paco, es una de las estrategias, es una idea también que quizás se pudiera replicar en algunos otros municipios del Estado de México y quizá también en la Ciudad de México para proteger a las mujeres. Sin duda, mi querido Atalo, la solidaridad y por supuesto la protección a las mujeres nunca está de más. Creo que es una buena idea que esto se pueda ir expandiendo en otros lugares. Gracias, Atalo, te mando un fuerte abrazo. Muy buenos días, saludos a todos, que estén muy bien. Igualmente. Señor Roberto López Olvera, a ver, tú ves bien este asunto de la Superliga, lo ves mal. ¿De qué se trataba? ¿De hacer el club de Toby, de donde nada más iban a jugar los meros? ¿Esto está mal? ¿Por qué está mal? ¿O está bien? ¿Por qué está bien? Querido Paco, es muy sencillo. Cuando de pronto hay que entenderlo desde la naturaleza de esto. El deporte está hecho para competir, para buscar ser el mejor, pero también con el paso de los tiempos se ha buscado que sea un negocio redituable. Y es precisamente así un club de Toby que los equipos grandes de Europa querían manifestarse para conseguir mejores premios, para que no hubiera descenso, para generar obviamente también entre ellos un cúmulo de ganancias importantes. ¿Por qué lo dice así? La situación es complicada, Paco, porque hoy en día con el tema de la pandemia se han agudizado muchas crisis en temas económicos, no solamente en el deporte, sino en el mundo entero, pero en el tema de los clubes no hay ingresos por parte de la gente a los estadios, siguen pagando contratos estratosféricos a los jugadores y creo que pues es su manera como de subsanar un poco las heridas, ¿no?, que se han agudizado con esta pandemia. Pero me parece totalmente algo equivocado. Es una manera de presionar, Paco. Yo lo veo así, a la UEFA, a la FIFA, para decir, bueno, nosotros somos los activos. Si no nos dan más dinero en las competencias, hacemos nuestro club de todo. ¿Y no tendrá un poco de razón? Cuando realmente hay un juego del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester, es cuando se ven y la verdad los demás no tienen tanta importancia. ¿No tendrán un poco de razón? Sí, totalmente de acuerdo en el sentido nada más específico de querer generar una mejor economía entre ellos, porque si bien es cierto, cuando uno ve el Barcelona-Real Madrid, pues obviamente hay mayores ventas en las transmisiones, en los derechos, y de pronto si ves un partido Eibar contra Villarreal, sin menospreciar a estos equipos, pues obviamente hay una menor expectación. Pues sí, pero también hay que entender algo, Paco, el deporte y el fútbol es obviamente de buscar siempre estar en lo más alto, pero también, ¿qué le dices a todos los clubes de menor relevancia que quieran ascender, que quieran ser equipos de ir a un torneo internacional? Pues también me parece que eso es la esencia del fútbol, ¿no? Sin duda, yo creo que es un tema controvertido. Bueno, y en la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador reconoció que aún hace falta enfrentar desafíos en materia de seguridad, pero afirmó que hay avances. El mandatario expresó su reconocimiento para Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por su desempeño. Informar a la población sobre este tema tan importante para la gente, porque no puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento económico, bienestar material, progreso, si no hay paz en nuestro país, si no tenemos garantizada la seguridad pública, el que no haya violencia, que no haya confrontaciones. Pues señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos todavía en la segunda de Imagen Informativa, mañana a las 5:49 de la mañana, con toda la información. Muchísimas gracias. Adiós.